La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, las opiniones, los personajes, el gran debate con Adolfo Beck. Por este Gusto verlo, espacio, filósofo de profesión, ¿no? Sí, señor, efectivamente. ¿Usted, su nombre es William Rojas? William Rojas, soy presidente de la Mesa Técnica de Comercio Formal Industrial y vicepresidente del Movimiento Identitario de Colombia. ¿Movimiento qué, perdón? Identitario de Colombia. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues sucede que ante las grandes dicotomías que estamos actualmente en el mundo, ¿no? Sí. Esta pugna entre la izquierda y la derecha, Ajá. es necesario y fundamental que exista una tercera posición, una posición que entienda de que el hombre no se puede dividir en dos mitades, sino que somos parte de una integralidad de procesos. Que ya a propósito que el doctor Rafael Gómez tiene sobre la mesa el libro de Francis Fukuyama, él en un libro anterior era El fracaso de las ideologías. ¿Cuál es El más conocido de él era El fin. el fin? El fin de la historia. El fin de la historia, y hablaba sobre la hegemonía ya del liberalismo, ¿no? Sí. Obviamente, pues con unas fuertes críticas al respecto sobre esa visión, de la cual él mismo se retractó con los años de esa posición. Donde el eje central y la teoría central es que estamos todavía discutiendo entre izquierda y derecha, y eso es, Sí. debe ser una discusión superada. Lo que pasa es que Francis Fukuyama es politólogo, y él, a raíz de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, Sí. él pensaba y veía que ya el liberalismo imperante, es decir, aquellos principios anglosajones como el libre mercado y todos estos aspectos del capitalismo y demás, digamos que habían llegado a su plenitud, ¿sí? Porque él decía, ya se superó el comunismo, se superó el socialismo y se superaron algunas vertientes. Sí. Pero él decía que hasta ahí había llegado la historia. Al fin de la historia. Que el fin de la historia, ese era el punto. Sin embargo, pues me parece que es un error catastrófico asimilarlo de esa manera, puesto que en primera medida se parte de un presupuesto inequívoco. Y el presupuesto inequívoco es asumir que el liberalismo moderno o la democracia liberal, la representatividad de la cual guardo una feria crítica al respecto, era lo más magnánimo que había en la historia, y eso es un error conceptual, porque tendemos a ver nuestro mundo, nuestra historia, de una manera cronológica, ¿sí? Como un antes, un pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Pero cuando usted mira la historia de una manera cíclica, cambia su visión de las cosas, ¿sí? Porque tendemos a ver, y el hombre moderno, y aquí voy ya con la cuestión del liberalismo puro y duro, es ver la modernidad. Entonces, el hombre moderno, primero, quita a Dios del eje central del mundo, ¿sí? De hecho, Fukuyama no tiene la palabra Dios en el libro. En absoluto. En ninguno. Es que para el liberal, ¿qué sucede? El liberal, para poder mantener su base, sus valores, entre comillas, debe acabar a Dios y quitarlo del centro, para poner al hombre en el centro, ¿sí? Entonces yo no soy liberal porque yo tengo a Dios en el centro. Efectivamente. ¿Usted es un ser conservador? Y es que aquí voy a un punto, y es que lastimosamente hoy, decía el gran filósofo Nicolás Gómez Dávila, decía, es que los conservadores de ahora no son más que liberales entristecidos por la democracia. Ay, ¿y eso va para mí? Evidentemente. Y eso, para o el famoso frase de la historia colombiana, para conservadores, los liberales de Río Negro. Es una frase, una de las frases muy colombianas. Y lo digo por un motivo, para explicar un poquito la frase. Sí. El conservador originalmente debería asumir una posición en defensa del antiguo régimen. Me refiero al antiguo régimen, el anterior, el de los valores supremos, con los cuales se estableció los grandes imperios, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano. ¿Sí? O sea, es decir, el imperio ruso, el antiguo imperio ruso. Todos estos imperios se facultaban en unos valores supremos. La monarquía francesa. Lo que pasa es que ya la monarquía francesa, aparte, ya empieza a tener unos presupuestos liberales. ¿Por qué? Y aquí va mi punto. Cuando se saca a Dios de la ecuación, ¿sí? Del teocentrismo, pasamos a un antropocentrismo, o sea, del hombre. Del Dios en el centro al hombre en el centro. Al hombre en el centro, usted empieza a desplazar. Y estos teóricos, y yo lo voy a decir claro, como John Locke, el padre del liberalismo moderno, yo tengo un artículo al respecto sobre ese tema, de cómo esas teorías vienen a replantear el sistema político en general. Porque, ¿qué dice John Locke? Dice, bueno,
Dios existe, claro, porque es que los liberales no niegan a Dios. Lo que pasa es que el asunto radica es que el liberal dice, Dios es, lo asumo como una categoría contingente. ¿A qué me refiero con contingente? Es decir, que acudo a él cuando lo necesito. Nada más. Mas no lo asumo dentro de su gran corpus que le pertenece como el ser universal. De hecho, esto es una consecuencia de un debate muy grande que existió en la Edad Media. Pocas personas de pronto lo han analizado al respecto o muy pocas veces se ha documentado. En el momento en que existió ese gran debate entre los universales y los particulares, ¿sí? Entre la tesis aristotélica atomista y las tesis particularistas unitarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se quita los universales porque el liberal o el hombre moderno dice, mire, los universales no existen, los principios universales no existen, moral universal tampoco existe, ¿sí? Existen cosas particulares. Y como existen cosas particulares, Dios también es un ser particular. Entonces John Locke dice, bueno, nos tenemos que empezar a organizar por medio de la razón, porque el hombre es un ser de razón. E incluso después Immanuel Kant va a hacer toda una teoría al respecto. Entonces el hombre moderno quita a Dios del centro, pone al hombre y le da al hombre y lo dota de razón. A partir de la razón es que faculta toda esta teoría. ¿Cuál es el error conceptual y por qué para mí el liberalismo es la máxima herejía que ha existido en el mundo? Incluso lo han hecho los grandes teóricos de la misma Iglesia Católica, lo han dicho al respecto. Si usted mira la encíclica Rerum Novarum de León XIII, usted va a encontrar ahí lo que es una crítica abierta y directa al liberalismo. Y le voy a decir una razón conceptual de por qué el liberalismo es una herejía completa. Porque a partir del liberalismo nace el socialismo. Sin liberalismo, el socialismo no podría existir, ni menos, ni mucho menos su deformación que es el comunismo y hoy en día el progresismo, porque estos tres, yo diría que son como una hidra, es decir, son tres cabezas en un mismo cuerpo, parten de un presupuesto y es el propio liberalismo. Pero William, entonces vayamos a lo que pasó el 26, que es parte de lo que estamos planteando con Adolfo y el libro de Fukuyama, recién salido del horno. La crisis del sistema liberal democrático. Parte de lo que sucedió el 26 es no solamente una protesta frente al gobierno de Petro, sino una insatisfacción frente a los partidos políticos. De hecho, Fukuyama lo plantea. Los sistemas políticos liberales se encuentran amenazados en todo el mundo. Asistimos a una recesión democrática en la que los indicadores sobre los derechos y las libertades se están resintiendo en los últimos años. Entonces, parte de la insatisfacción del lunes era contra los partidos políticos como tal, porque se ha desplazado también el tema de la doctrina por el hombre que usted llamaba. Indiscutiblemente, mi estimado Álvaro Uribe es parte Gómez. de ese personalismo. Mi Gustavo estimado Petro es parte de ese es que, mi estimado doctor Gómez, como usted y yo estuvimos en la marcha del 26, Usted también. y liderando, estuve ¿Sí? yo con mi megáfono, incluso antes ¿Sí? me estoy recuperando de lo afónico que estuve ayer, ¿no, doctor Gómez? Estuvimos al frente de toda esta marcha. Yo siempre he estado, estuve en la marcha con los comerciantes de hace 2 años, movilicé 10.600 personas hace 2 años. Entonces, digamos que hemos estado a la vanguardia de los temas. ¿Cuál es la gran crisis particular de los partidos? Nos mostraron unos panfletos donde aparecían el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Verde, ¿no? Alianza Verde. Y en ellos se mostraba que la gente estaba inconforme, porque es que los partidos ya no representan el interés de las personas. Porque pasamos de las doctrinas al personaje. Lo que pasa es que es de fondo el problema, más que el personaje es de fondo, porque es que aquí hay un problema grandísimo y es que cuando el conservador debería hacer un análisis de la realidad social, parte de un presupuesto liberal, y ese es un gran error. No se trata de si es un personalismo o no, porque es que, por ejemplo, cuando el gran Julio César, emperador romano, pues eso era un populismo, él era un dictador, era emperador, era rey. O sea, aquí no se trata del problema del personalismo. Para mí el problema es en la medida en que usted observa ese personalismo. Y para allá voy a algún punto sustancial. En Colombia tenemos un elemento cultural que nos da a entender de que siempre requerimos figuras para poder hacer las cosas. De alguna forma u otra han existido. Lo que pasa es que esas figuras han representado unas agendas, han representado unos espacios. Y voy a un punto muy concreto. El día de ayer se reunió Álvaro Uribe Vélez con Gustavo Petro, se dieron la mano,
se tocaron el hombro, llegaron a unos puntos y salió a decir a Uribe, no le digamos a Petro neocomunista y después Petro salió diciendo, no le digamos a los uribistas paracos o cosas de ese tipo. Hombre, es el mismo sistema hegemónico replanteando sus mismos postulados, porque es que Álvaro Uribe Vélez es liberal. Desde su doctrina, él como Él era del Partido Liberal, él era del Partido Liberal. Aparte de eso era el Partido Liberal, es que él encarna el liberalismo puro y duro. De la línea de Alfonso López, ¿no? Claro. Es que él era el pupilo. Del MRL, era el pupilo. Exactamente. Entonces la gente ¿Quién lo nombra en la Aerocivil? ¿No fue Turbay? Marco, tal vez. Creo que fue Turbay el que lo nombra en la Aerocivil. Entonces usted se pone a analizar ese tema y usted dice, ¿cómo es posible? Porque yo he visto muchas personas en redes sociales haciendo el debate, ¿cómo es posible que se encuentre derecha e izquierda en estos procesos? Y aquí es cuando yo hago la crítica, se rima la derecha y la izquierda, porque es que derecha e izquierda es una categoría que nace en la Revolución Francesa. Por principio la Revolución Francesa es masónica, eso hay que decirlo, la masonería, que es una herejía completa, irrumpe en el mundo, introduce el liberalismo y como que divide a la sociedad entre derecha e izquierda. Pero cuando usted se sale de ese círculo vicioso, porque es un círculo muy vicioso, usted mira el mundo más amplio y usted dice, carajo, es que son la misma vaina. Por eso es que un Uribe, como buen liberal, negocia con un progresista, porque Petro es un progresista, no es comunista, es progresista. Andrés Pastrana no fue a la oposición, por ejemplo. Andrés Pastrana ha intentado mantener algunas tesis al respecto, pero yo le mantengo otras críticas que después explicaremos en qué sentido. Por lo menos guarda distancia. En algunos puntos específicos, y algunos pequeños conservadores lo hacen, de resto todos los demás siguen en la misma diatriba. El asunto radica es que el liberal y el progresista ya llegaron a un acuerdo entre los dos y dijeron, la marcha del 26, no, ya no, muy bonita y todo, pero vamos a hacernos pasito y nos vamos a sentar. Y ese es un problema gigante, porque ni Álvaro Uribe Vélez es el jefe de la oposición, lo siento muchísimo, porque el uribismo murió en las elecciones cuando el gran derrotado en las elecciones pasadas fue el uribismo. Uribe. Entonces, llámese por los votos de Rodolfo Hernández, llámese por los votos de Gustavo Petro. El gran derrotado es Álvaro Uribe. Y incluso el encuentro de ayer es buscando tablas de salvación con esa foto. De hecho, es un reencauche. Está tratando de él y de lo que representa todo el uribismo, que es un liberalismo puro y duro. Entonces, ¿qué pasa? Él se intenta ponerse en el micrófono de la oposición cuando no es la oposición, porque es que quien salió a marchar es el digno pueblo trabajador. ¿Quién es el digno pueblo trabajador? Somos todas las personas que padecemos las reformas tributarias, porque es que yo les digo una cosa, mi estimado director. Nosotros, por lo menos, si hablo por el sector del comercio, salimos a marchar con la nefasta reforma de Duque. Y lo mismo hicimos con la nefasta reforma de Petro, ¿sí? Entonces, esto no se trata de la izquierda y la derecha, lo que pasa es que la gente se cansó, la gente está buscando un aire, quiere saber para dónde. Pero la derecha quiere canalizar. Y no se siente identificado con, además. Con ninguno. No, esto es una cosa superior que no hay que estar interpretado. Y muchos sectores políticos quieren tratar de coger los resultados de la marcha. Entonces usted mira, por ejemplo, un Miguel Uribe, que fue la cabeza de lista del Senado, intentando ya, tomándose sus fotos y sus cosas. Cuyo abuelo puso contra las cuerdas a Petro, ¿no? El expresidente Turbay puso contra las cuerdas. El famoso Estatuto de Seguridad. El 78. De hecho, uno de los cuentos que tiene Petro es que el ejército lo toma preso y lo lleva a una estación de policía porque ya estábamos en el Estatuto de Seguridad. Ahí lo que pasa con Turbay Ayala es que es otro liberal de los liberales. O sea, es decir, vuelve y juega, es el mismo círculo. El tema es de las dicotomías que se presentan. Sí, pero son lo mismo. Y esto es lo que yo quiero explicarle a los oyentes rápidamente, es por qué digo que es lo mismo. Porque de pronto la gente mira, ¡ay, cómo así! Si son distintos. No, son lo mismo. Le voy a decir una cosa. El liberal defiende la secularización. ¿Sí? Eso es un primer punto importante entenderlo. La secularización es parte, principio del liberalismo. Por eso es que usted ve dentro del petrismo personajes diciendo, no, pero hay que quitar la capilla del Dorado. No, pero es que hay que quitar la capilla, creo que también en el Congreso, y se rasgan las vestiduras, porque es que el progresista es un liberal deformado. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Parten de ese presupuesto. Segundo punto. Gustavo Petro no es ajeno al capitalismo. Gustavo Petro se tomó una foto con el hijo de George Soros, el más grande magnate en el mundo en este momento, que quebró el Banco de Inglaterra. Y allá estaban contentos y felices. No solo la foto con Soros, sino su vida.
En sus redes, por todo lado. O sea, es decir, Petro no es anticapitalista, es un progresista. Y ojo, porque el gran poderoso capital internacional financia el progresismo, financia la agenda LGTBI, financia el infanticidio, el aborto, financia estas formas de acabar con las identidades de cada pueblo. ¿Por qué yo soy un identitario? Porque es que yo defiendo la identidad de Colombia. La identidad de Colombia se fundamenta en 3 elementos principales: Dios como sustento de todo, familia y propiedad. Sin esos elementos no se puede construir nación bajo ninguna categoría. 11:48 de la mañana. Sí, tenemos, o sea, en el capítulo de cierre, pues está haciendo enseña. Perfecto, es que tenemos coordinación con. Es muy importante y le vamos a dar más espacio por hoy los problemas del atasco. El atasco. Bueno, así, porque aquí cuando yo le preguntaba por la presencia de nuestro invitado me hablaban del atasco. Es muy importante que ante la crisis que vive el mundo y que se va a profundizar, en esa inercia no creo que exista discusión. Lo que se viene es casi que el fin de una era. Sí, de acuerdo. Excúseme que hable a nombre propio, pero yo el primer día de la pandemia escribí esta frase. Ahí está, en las redes. Estamos asistiendo al fin de una era y al fracaso de todos los modelos. Sí, de acuerdo. Eso lo escribí, perdón que hable en primera persona. Profeta. Pues escribí eso desde Estados Unidos, incluso perdí una amiga ya de Estados Unidos que estaba en la campaña de Trump, que por qué escribía este tipo de cosas y tal. Me dieron garrote que dio miedo. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad que no se puede conocer. Ante esa crisis, usted sectorizó el tema con democracias liberales. Yo creo que los primeros que van a estar afectados es la democracia, como la tenemos hoy. Absolutamente. Es que es una como crisis. la tenemos hoy, es muy difícil que sobreviva la democracia. Es que no va a sobrevivir. No va a sobrevivir, porque con la democracia, entre los parámetros actuales, se vienen la gran crisis y la recesión. De acuerdo. La democracia, con sus elementos y con sus defensas, no tiene cómo enfrentarla. Ya demostró que hizo agua en ese tema. Se vienen hambrunas. De acuerdo. ¿Dónde la democracia, con los elementos que tiene, si vamos a aplicar, escúcheme lo que voy a decir, que suena exagerado, casi que medidas de fuerza? Usted come hoy, usted no come hoy. Eso va más. La democracia no puede hacer eso. No vamos a decir que para solucionar el problema de los que la mitad del pueblo no tiene con qué comer, vamos a meter una ley en el Congreso. Eso no va a suceder. Es una eso es lo que estoy hablando. Lo estoy diciendo con un realismo muy crudo. En este momento, como el ser humano tiene una capacidad psicológica que es que ante lo grave, ante lo negativo, lo rechaza. Ajá. Es como cuando usted le dan la noticia en el médico, usted tiene cáncer. Y dice, no, el médico se equivocó, ese laboratorio es malo. Esos procesos de adaptación son demorados. Y en eso está la sociedad actual. La sociedad actual se niega casi que a aceptar la crisis, como se negó a aceptar el tema del COVID. En el momento, no, es la gravedad. Pero filósofo William Rojas, se nos acaba el tiempo que entramos con la última sesión, pero para mí es muy importante su presencia en este programa, como la del doctor Rafael, que tiene muy buena audiencia, muy querido por los oyentes. Un programa especial. Y que continuamos en este ejercicio, por lo menos cada 10 días, acompañando al doctor Rafael, porque es muy importante, porque hay que darle luces a la sociedad. Aquí nos especializamos en maquillar todo. De acuerdo. Todo lo maquillamos. Las cifras del DANE, maquillaje. No hay tal desempleo. El señor que tiene todo lo informalidad, ¿cómo va? Qué difícil para el hombre moderno enfrentar la realidad. Siempre encontramos una forma de maquillar las cifras, lo que tenemos enfrente, la realidad política, la realidad social. De acuerdo. Aquí estamos a media cuadra de gente que no puede comer sino una comida diaria. Entonces, bienvenido, le agradezco mucho su presencia porque entramos con la última sesión del programa. Claro que sí. Ya nos encontramos al salir, me esperan acá en la sala. Por supuesto. Y muy complacido. Y vamos a darle un análisis superior, doctor Rafael, al libro de Fukuyama. Muchas gracias. Ha sido muy acertado. Muchas gracias a todos nuestros. El fin de la historia y otros libros de Fukuyama. Muchas gracias, Adolfo. Usted muy completo.